Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes de tercero básico sesión A. Bienvenidos a otra clase más. Hoy estamos acá reunidos en este periodo para darle continuidad a los contenidos que tenemos programados. Y hoy vamos a tomar ya cursos de física fundamental, en este caso que tienen relación con, que van inmersos dentro de los contenidos de ciencias naturales. Y vamos a hablar de un tema muy importante que se llama relación lineal entre velocidad y el tiempo cuando la aceleración es constante. Bueno, para ello pues yo les he traído a ustedes esta estrategia de aprendizaje que le he denominado en este caso un organizador informativo. Acá pues vamos a ver cuatro temas o cuatro términos muy importantes sobre la relación lineal entre velocidad y tiempo. Cuando hablamos nosotros específicamente de ello, pues tenemos que tomar en cuenta velocidad, tenemos que tomar en cuenta tiempo, rapidez y distancia. Nos indica que la velocidad es la relación que se establece entre el espacio o la distancia que recorre un objeto y el tiempo que interviene en ella. Tiempo es una magnitud física con que se mide la duración o separación de acontecimientos. La rapidez hace referencia a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado para cubrirla. Y por último, la distancia, pues en física es una magnitud escalar que se expresa en unidades de longitud. Bueno, para ello pues vamos a realizar el siguiente ejemplo y poder identificar de una u otra manera la relación que debe de haber entre ellos. Y algo tan coloquial, tan común que nosotros muchas veces hacemos, pues es prácticamente venir y hacer, imagínense usted que esta sea la carretera, venimos y por acá pues nos armamos, llamémoslo así, de un vehículo, hacemos que este sea un vehículo, prácticamente, ya, va aquí cargado, va a cierta velocidad, a una distancia específica. Y cuando nosotros hablamos, vamos a ver acá, al lugar donde esta pues tiene de una u otra manera que llegar, ¿verdad? Acá pues vemos que este vehículo va a salir de un lugar al cual nosotros le llamaremos X y va a llegar a un lugar determinado al cual nosotros le daremos a conocer la incógnita Y, o sea, el punto de salida hacia el punto de llegada. En eso pues vamos a tener aspectos muy importantes y relevantes que van a enmarcarse dentro de este proceso que aquí nosotros pues deseamos saber. Acá, distancia, queremos ver tiempo, queremos ver también de una u otra manera la velocidad inicial, o sea, velocidad inicial en el momento en el que parte el vehículo y empieza a tener una aceleración constante. Dígase usted que este vehículo vaya como va cargado, va a 60 kilómetros por hora. Es una velocidad constante que tiene hasta el lugar donde este va a llegar a la determinación. Entonces nosotros diríamos prácticamente acá que vamos a buscar en este aspecto con la fórmula la distancia va a ser igual a velocidad partido tiempo. Acá vamos a ver entonces también las otras fórmulas, ¿verdad? Para poder detectar el aspecto muy importante y relevante que esta debe de tener. Y sería en este caso, vamos a ver, velocidad es igual a la distancia dividido tiempo. ¿Cómo vamos a sacar nosotros de esta manera a la inversa? Vea esta ecuación que se trabaja. Decimos para sacar la de distancia, velocidad por tiempo es igual a distancia. Acá es a la inversa. ¿Por qué a la inversa? Porque si queremos sacar la distancia sería distancia es igual al tiempo multiplicado por la velocidad. Y esta, entonces de acá mismo podemos nosotros si sacamos de una vez la fórmula de tiempo, que sería tiempo es igual a la distancia partido a la velocidad inicial que se tiene. Y esta prácticamente, mis queridos estudiantes, es una combinación, llamémosle así, de ecuaciones, y de acá mismo nos sale específicamente esta otra. Esto es una forma para ejemplificar lo que le llamamos relación lineal entre la velocidad y el tiempo. Una velocidad constante que se va a tener, va a haber un tiempo determinado, vamos a tener una distancia estipulada desde el punto de partida que le llamamos X hasta el punto de llegada que sería en este caso el punto Y.
De esta manera pues hemos ejemplificado esta actividad. Vamos a realizar algunos ejercicios. Por favor, le quedará a usted una actividad de aprendizaje en su cuaderno, algunos ejercicios que van a realizar y por medio de, en su momento, vamos a trabajar una lluvia de ideas. Esto es todo por hoy, mis queridos estudiantes. Muy buena tarde. Bendecida tarde, compañeros estudiantes. Gusto saludarles. Una vez más nos reunimos en este recinto para poder llevar a cabo otra actividad de aprendizaje más en su preparación personal. Hoy pues vamos a compartir otro tema que siempre tiene relación con la química y que de una u otra manera son términos importantes que se ven dentro de nuestros pensum de estudio, pero vamos a tocar un tema que se llama nomenclatura de compuestos binarios sin oxígeno y sin hidrógeno. Para ello, pues yo les traigo acá otra estrategia de aprendizaje a la cual le he denominado específicamente un mapa mental. Pues vemos acá, vamos a practicar prácticamente en la nomenclatura de compuestos binarios sin oxígeno y sin hidrógeno. Podemos hablar de dos aspectos muy importantes, pero quiero recordar y queremos realimentar un poquito la clase anterior cuando hablábamos nomenclatura de compuestos binarios oxigenados y binarios hidrogenados. Recuerdan que la nomenclatura pues es la manera de nombrar a los compuestos químicos dependiendo de sus características y del sistema que se utilice. Así también recordarán que hablábamos de compuestos binarios, que eran todos aquellos que iban a estar formados por dos clases de átomos. Hoy vamos a hablar específicamente dentro de esta nomenclatura de compuestos binarios, pero ahora va a ser sin oxígeno y sin hidrógeno. Anteriormente era oxigenados e hidrogenados, hoy son sin oxígeno y sin hidrógeno. Para ello pues vamos a ver que la nomenclatura, en este caso, vamos a ver a los componentes o compuestos no metales más no metales, le denominamos nosotros así. Y vamos a ver también otro compuesto que serían los metales más no metales. Cuando nosotros hablamos de metal y no metal, a estos prácticamente nosotros, como vemos acá, metal más no metal, les llamamos nosotros, o se les llama también, perdón, sales hiloideas, así es el nombre que se les denomina, ¿verdad? O sales abidoideas neutros, que son su nombre genérico prácticamente. Sin embargo, también cuando nosotros hablamos de los no metales más no metales, son, o se toman, perdón, en cuenta la electronegatividad para colocación de los elementos que se ponen primero, el de menor electronegatividad. Esto se va a ver específicamente en ese sistema que hablábamos en una clase anterior que se llama estequiometría o el sistema estequiométrico, ¿verdad? Donde vamos a ver específicamente estas partes elementales. Bueno, para ello pues quiero que veamos cuáles son los compuestos no metales. Y acá pues vamos a mencionar, aquí ya vemos lo que es el sulfuro de boro clásico, tenemos el trisulfuro de diboro, también tenemos el sulfuro de boro, en el grupo 3, podemos visualizar también allí en nuestra tabla periódica, al cual también se le llama stack. Todos estos de una u otra manera pues reciben los nombres, llamémosles así, de oxigenados, pero prácticamente que son metales no metales. Sin embargo, podemos mencionar también que dentro de los metales más no metales, pues acá tenemos a estos compuestos, que serían cloruro de bario, cloruro ferroso y cloruro férrico, que son componentes prácticamente de la nomenclatura como compuestos binarios sin oxígeno y sin hidrógeno. Entonces, de esta manera, pues nosotros hemos dado a conocer este tema para el día de hoy, para poder concatenar criterios, para que podamos de una u otra manera visualizar todos los criterios que se van manejando, pero sí es importante que hasta aquí, pues hemos llegado con estos temas que tienen relación con la química, pero que sí es importante conocerlos dentro de nuestra tabla periódica. Les quedará a ustedes una actividad de aprendizaje para la próxima sesión de clases, con una actividad que le vamos a denominar el fichero informativo. Mis queridos estudiantes, una bendecida tarde. Gracias. Muy buena tarde, compañeros, estudiantes, gusto saludarles. Una vez más les doy la cordial bienvenida a esta nueva tarde
Bienvenidos todos y todas para poder recibir otra clase más del curso de Ciencias Naturales. Hoy vamos a hablar otro tema, siempre siguiendo con esta área de Ciencias Naturales 3, específicamente en la parte de física, que tiene relación también con química. Vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es la nomenclatura de compuestos binarios oxigenados y binarios hidrogenados. Para eso, pues, hoy les traigo esta estrategia de aprendizaje a la cual he denominado el paraguas del saber. El tema central, pues aquí lo pueden ustedes apreciar en la parte de esta, y acá pues se dan cuenta que están las gotas, y aquí vamos a ir dando a conocer las características importantes de ello. Acá en el mango, llamémosle así como cordialmente lo conocemos del paraguas, pues va a estar la rama de la cual estudia este tema, como lo es la química. Bueno, pero antes de eso yo quiero hablarles de algo sobre la nomenclatura. Cuando hablamos nosotros de nomenclatura, es la manera de nombrar a los compuestos químicos dependientes de sus características del sistema que se utilice. Los sistemas usados para dar nombre a los compuestos hay dos sistemas. Hay uno que se llama sistema de Stokes y el otro que se llama el sistema geométrico, que posteriormente pues vamos a ir trabajando los desarrollos que tiene. Asimismo, también quiero darles a conocer que es un compuesto binario. Cuando nosotros hablamos de un compuesto binario, son todos aquellos que van a estar formados por dos clases de átomos. De días atrás vimos en qué consistía un átomo, entonces un compuesto binario es eso. Entonces vamos a iniciar entonces a dar a conocer las características generales que están dentro de nuestro tema del día de hoy. Bueno, dentro de los compuestos binarios oxigenados y binarios hidrogenados vamos a ver ciertos componentes y elementos, y es importante que usted tenga su tabla periódica para podernos ir familiarizando. Muy bien, tenemos prácticamente lo que es el óxido de magnesio. Asimismo también otro componente importante es el monóxido de nitrógeno. Tenemos también, y pues pertenece al grupo 3 de la tabla periódica, el óxido de hierro. Y tenemos también otro elemento importante como lo es el tridóxido de diyodo, o diyodo como se le conoce comúnmente. También por esta parte podemos mencionar que dentro de los compuestos binarios hidrogenados pues tenemos el tridóxido de azufre, podemos mencionar el perióxido de litio, y otro elemento importante en el anhídrido carbónico. Si podemos nosotros observar en nuestro paraguas del saber, específicamente nos damos a conocer que estos son compuestos binarios. ¿Por qué decíamos que son compuestos binarios? Porque están formados por dos clases de átomos, ¿ya? Aquí puede darse cuenta usted, óxido y magnesio. Podemos ver aquí el monóxido con nitrógeno. Aquí podemos ver el óxido de hierro, que es una composición. Tenemos el trióxido de yodo, anhídrido carbónico, trióxido de litio y trióxido de azufre. Si nos damos cuenta y vemos nosotros específicamente en nuestra tabla periódica, nos damos cuenta que son diferentes elementos de la tabla periódica que estamos haciendo una mezcla. Por eso son compuestos binarios, porque se van a tener prácticamente, van a estar formados por dos clases de átomos. Es una composición prácticamente que se tiene. También oxigenados prácticamente porque todos van a tener de una u otra manera una relación continua entre lo que son los oxigenados y los que son los hidrogenados, ¿verdad? Que es parte de de un proceso, llamémosle así, que nos da a conocer la misma nomenclatura. El sistema de Stokes, pues prácticamente da a conocer diríamos, elementos importantes dentro de la misma tabla periódica. Mientras que el sistema geométrico, pues con ya vamos a trabajar nosotros específicamente fórmulas, vamos a trabajar lo que son ya ver las composiciones de elementos que tiene, cuántos átomos está conformado, y bueno, es un desarrollo numérico que nosotros vamos a realizar, y por eso le denominamos nomenclatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente va a servir para poder nombrar todos estos compuestos químicos que van a depender de una u otra manera del sistema que se vaya a utilizar. Bueno, de esta manera pues hemos concluido, y para ustedes les quedará una actividad
para poder realizar estos contenidos que le vamos a denominar la cascada. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros de tercer grado, sección A. Bienvenidos a otro periodo más de este curso de Ciencias Naturales. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, como se llama la formación de compuestos iónicos y convalentes. Para ello, pues es necesario que conozcamos nosotros esta tabla periódica de los elementos, que es muy elemental, la cual está conformada prácticamente por grupos y por periodos. Si nos damos cuenta, específicamente cuando hablamos nosotros de este tipo de procesos que se van a dar en nuestro aprendizaje, es importante conocer la clasificación de estos periodos. Pero cuando hablamos de formación de compuestos iónicos, lo vamos a hacer por medio de una estrategia de aprendizaje que le he denominado el tren del conocimiento. ¿Y por qué el tren del conocimiento? Porque prácticamente vamos a tener acá el tema central en lo que es prácticamente la, llamémosle así, la parte locomotora de esta máquina, como lo es un tren. Posteriormente en sus vagones, pues vamos a tener las ideas principales del mismo. Para ello, pues me gustaría también dar a conocer qué es un compuesto. Cuando nosotros hablamos de un compuesto químico, está formado por dos sustancias con una diferencia significativa en sus llamémosle electronegatividad. Se forma preferentemente cuando los metales de los grupos 1A, donde aparece el hidrógeno específicamente, con el grupo, llamémoslo así, 2A, que sería siempre donde aparece el elemento berilio. Sin embargo, pues vamos a hacer que estos se van a unir por grupos y principalmente con los grupos 6A y grupo 7A, que aparece hasta acá 6A, el oxígeno, con el 7A, que sería el flúor. Prácticamente les decía, pues la tabla periódica está compuesta de 8 grupos significantes, ¿verdad? Que de una u otra manera nos va a dar. Y aproximadamente estamos hablando nosotros, que si vemos nuestra tabla periódica, pues contiene aproximadamente 118 elementos. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta actividad que tenemos para hoy. Y vamos a hablar, en este caso, que cuando los compuestos iónicos tienen las propiedades siguientes. Uno, algo muy importante. A temporalidad del ambiente de 25 grados, sólidos son cristalinos y duros y frágiles. También vamos a hablar que los compuestos iónicos poseen altos puntos de fusión. También decimos que dentro de sus características o propiedades en estado original, o en estado hídrico, perdón, no conducen corriente electrónica, sino que estas en su vez van a ser de una manera en estado de fusión cuando esto se caliente, ¿verdad? Pero si hay fusión, obviamente sí va a ser conducción. También estamos hablando nosotros prácticamente de lo que son los compuestos equivalentes. Y cuando hablamos de los compuestos convalentes, a diferencia de los iónicos o que están a temperatura ambiente, pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Tienen también propiedades diferentes a los compuestos iónicos, siempre y cuando no se disuelvan o no se disocien los iónicos con el H2O, que es la fórmula específicamente del agua, como en el caso de los ácidos fuertes. Bueno, vamos a iniciar entonces acá con este proceso de desarrollo, y aquí vamos a iniciar que dentro de la formación de los compuestos tenemos dos elementos muy importantes, que es el Cl menos Na positivo. Entonces le llamamos a Cl según el elemento en nuestra tabla periódica. Si nosotros podemos ver allí, por favor saquen su tabla periódica y vayamos viendo en los grupos que se tienen. Cl es cloruro, Na es sodio. Esto automáticamente, cuando nosotros hablamos de esta combinación, pues vamos a tener a lo que se llama el cloruro de sodio, ¿ya? Y su componente, pues ya unificado, los dos elementos, pues sería NaCl, ¿verdad? En este caso. Muy bien, aquí tenemos otro proceso también que diríamos nosotros, ya, en su conformación, tendríamos Ca elevado al cuadrado o más positivo y Br negativo. Sería ion del calcio con ion de bromuro. Esto automáticamente pues nos daría ya la combinación de los dos elementos, que sería CaBr2, ya a la hora de hacer la proporción específicamente dentro de. Y pues finalizaríamos específicamente con este otro componente, de lo que se trata un compuesto iónico covalente, que sería el Al3 positivo
O2 negativo, que sería ion aluminio, y esto nos debería conocer el ion óxido. Ion aluminio, ion óxido. Todo esto pues lo podemos detallar nosotros como lo que son la formación de compuestos iónicos y covalentes. Y es importante que por favor tengamos nuestra tabla periódica, que esta pues va a ser de mucho apoyo para poder desarrollar los contenidos siguientes. De esta manera pues hemos finalizado este periodo. Esperemos que podamos de una otra manera realizar. Les sugiero que queden con una actividad de aprendizaje para poner en práctica los conocimientos, que se va a llamar una actividad de aprendizaje, un mapa conceptual con respecto a estas actividades. Muchas gracias, mis queridos estudiantes.